Buenos días chicos, a continuación les voy a explicar respecto al tema de psicología médico-legal. Primeramente debemos entender qué es la psicología. La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas. La palabra proviene del griego psico, que significa actividad mental o alma, y logía, que significa el estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: lo cognitivo, afectivo y conductual. Lo cognitivo se refiere a aquello que pertenece o está relacionado al conocimiento. Este a su vez es un cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. Lo afectivo se refiere a una cualidad o acción de demostrar afecto, cariño, estima o ternura, o a la suma de sentimientos y emociones, pasiones de la persona. Y lo conductual se refiere al comportamiento del individuo en su entorno social. Continuando con los daños psicológicos, se dice que un daño psicológico es una perturbación patológica que afecta al equilibrio normal psíquico preexistente, lo cual se puede presentar tanto de manera transitoria como permanente. Este tipo de daño puede ser causado por uno o varios eventos, los cuales desencadenan alteraciones. Entre los tipos de daños psicológicos podemos encontrar el miedo, ansiedad, depresión, insomnio, inseguridad, entre otros. Continuando con el tema principal de psicología médico-legal, nos dice que es una rama de la psicología cuya finalidad es colaborar con los magistrados que deben resolver un proceso judicial. Los psicólogos forenses se encargan de recolectar y estudiar datos psicológicos que sean útiles en el marco de un juicio. Así, un psicólogo forense puede convertir en perito y dar testimonio como experto en un juicio, haciendo su aporte a la justicia. Estos expertos deben tener conocimiento en derecho para llevar a cabo sus tareas de manera correcta y poder trabajar en conjunto con abogados, fiscales y jueces. Existen diversas cuestiones que la psicología forense puede analizar para ayudar en un juicio. Una de las más habituales refiere al estudio de la condición mental de un acusado para determinar si comprendía la acción que supuestamente cometió y sus consecuencias. Por ejemplo, si un hombre es acusado de asesinar, un psicólogo forense puede señalar si el individuo en el momento del hecho era consciente de lo que estaba haciendo. Esto es referente a la psicología médico-legal. La psicología médico-legal se clasifica en psicología forense clínica y en psicología forense experimental. La psicología forense clínica se centra en la evaluación de daños psicológicos de la víctima, del estado mental de los agresores o de la capacitación de un testigo para declarar. Las funciones del psicólogo forense en este ámbito de aplicación puede ser en clínica médico-forense. El papel del psicólogo se centra en evaluar las víctimas y los agresores, como puede ser en caso de abuso sexual, maltrato, trastorno mental, bullying, entre otros. También se puede aplicar en juzgados de familia. Generalmente la posición del psicólogo se sustenta en informar al juez sobre las circunstancias familiares, normalmente en procesos de divorcio con el fin de establecer la custodia de los hijos y en procesos de protección a menores. También se puede aplicar en juzgados de menores, normalmente junto a la figura del trabajador educador social. Consiste en la elaboración de informes que contengan la evaluación sobre los aspectos de personalidad y condiciones educativas familiares relacionadas con el menor. También se puede aplicar en juzgados de vigilancia penitenciaria. Se establece una evaluación de los presos para valorar los permisos de salida, la posibilidad de libertad condicional, la duración de la condena, posibles riesgos de fuga y se detalla todo en un informe. También se puede aplicar en asistencia a la víctima. Junto a juristas y trabajadores y educadores sociales, el psicólogo le da asesoramiento a la víctima. Eso es respecto a la psicología forense clínica. Continuando con la segunda clasificación respecto a la psicología forense experimental, se encarga de la evaluación de las pruebas testificales de acuerdo a las teorías psicológicas sobre atención, percepción o memoria. Por ejemplo, un testigo forense sería el experto capacitado para valorar la credibilidad de los testigos para la identificación de culpables. La
funciones del psicólogo forense en este ámbito de aplicación pueden ser asesoramiento sobre la posible exactitud de declaraciones prestadas por los testigos a los tribunales y la evaluación de la credibilidad de los testigos en las declaraciones. Un psicólogo forense tiene diferentes funciones ante un tribunal, entre los cuales podemos observar las siguientes. Asesorar a los jueces y tribunales aportando los informes diagnósticos y pruebas psicológicas de todas las personas implicadas en el proceso. Otra de las funciones es la evaluación de los daños morales causados a una víctima, el estado mental del acusado u otras posibles causas. De esta manera, las autoridades legales pueden apoyarse en el criterio de un experto a la hora de determinar su sentencia. Sin embargo, el psicólogo forense no está facultado para defender ni ejercer como fiscal de ninguna de las partes implicadas en un pleito judicial. Su función es descriptiva e informativa, y por lo tanto debe ser complementarmente neutral. Además de lo expuesto, la psicología forense también cuenta con cierta influencia a la hora de informar y sugerir el tipo de tratamiento que deberá seguir una persona condenada a pena privativa de libertad. Si presenta algún tipo de daño psicológico en la persona, es decir, el juez va a determinar un tratamiento que deberá seguir este tipo de persona. Así el juez pueda contar con más elementos para decidir cómo ejecutará la pena y cuáles serán las medidas correctivas impuestas. La psicología forense se encuentra a menudo en el foco de diversas controversias, especialmente cuando se usa para eximir a un criminal de la culpa asegurando que no era consciente de sus actos. También posee la facultad para influir en las decisiones de los tribunales de justicia. Por ejemplo, los psicólogos forenses pueden señalar la conveniencia de eximir la culpa de un imputado, aduciendo que en el momento de los hechos, éste no era consciente de sus actos, por lo tanto tiene la capacidad de dejar en libertad a un individuo, incluso aunque éste haya podido ser el autor material de un crimen. El psicólogo forense es un especialista en patología mental y en sus clasificaciones requiere amplia experiencia en clínica para poder determinar la evolución pronóstico de las patologías. Debe tener capacidad de razonamiento analítico, habilidades para comunicar conclusiones de forma clara y precisa a partir de las evidencias científicas obtenidas en el proceso de evaluación con un lenguaje adaptado al tribunal. Aplicaciones en diferentes áreas legales. Un psicólogo forense puede actuar de varias formas en un procedimiento judicial, por lo que podemos destacar los siguientes. Como testigo experto ante un tribunal de familia, el psicólogo forense realiza la evaluación relativa a los hijos para temas relacionados con la custodia, evaluación de abuso infantil, de asuntos de patria potestad, entre otros. Como expertos ante un tribunal civil, puede actuar en casos de acoso sexual, discriminación, lesiones, etc. Ante un tribunal penal, puede realizar informes sobre la libertad condicional, credibilidad de los testigos, evaluación de delincuentes o de capacidad, como ya mencionamos anteriormente. También dice que en los casos, por ejemplo, de un homicidio, si el acusado sostiene que tiene sus capacidades mentales mermadas, deberá ser un psicólogo forense quien determine si es así o no. La psicología forense se encuentra a menudo en el foco de diversas controversias, especialmente cuando se usa para eximir a un criminal de la culpa asegurando que no era consciente de sus actos. Esto no significa que los psicólogos forenses tiendan a buscar razones para justificar el accionar de los acusados. Si no existiera esta rama de la psicología, el sistema no podría impartir justicia equitativamente y actuaría en contra de los principios de igualdad que intenta promover. Además, en algunos casos, los profesionales de esta disciplina aportan información que vuelve más severos los cargos. Continuando con las técnicas psicológicas forenses, nos dice que las técnicas fundamentales de evaluación en psicología forense es la entrevista pericial semiestructurada, que consiste en abordar de una manera sistematizada pero flexible la exploración psicobiográfica de la víctima o de la persona actora en un crimen, el examen del estado mental actual y los aspectos relevantes en relación con el objeto del dictamen pericial.
Por último, respecto a la psicología criminal, nos dice que es una disciplina de la psicología orientada a comprender, estudiar y explicar cuáles son las motivaciones y el origen de la conducta ilegal, así como la personalidad de la persona que ha cometido el delito, puesto que se entiende que el hecho criminal ha sido cometido en un contexto que debe tenerse presente.